Ponerme bastante quisquilloso porque este coche, el nuevo Changan Deepal S05, hace favor de apuntar al coche y no a mí, por favor. Es que es mi señora la que está grabando, ¿vale? Así que si veis cosas raras, lo dejáis en comentarios y no la renovamos esta temporada. Bueno, este coche está teniendo tal éxito que voy a ser muy quisquilloso con él, ¿vale? Vamos a ver primero por aquí el diseño del coche y quiero que veáis que la verdad que es bastante diferente a cualquier otra cosa. Tema muy importante respecto al diseño. Esta gente, aunque sean chinos, tienen un centro especializado de diseño en Europa. De hecho, si no me equivoco, no sé si está en Alemania o si está en Italia. Da igual, pero está en Europa, por eso tiene ese saborcito un poco más europeo, por eso es probable que te guste más que otros coches. Diseño de ópticas muy afilado. En el morrito tenemos formas además muy puntiagudas, en esta zona de aquí, donde cambiamos entre la vertical del paragolpes y la horizontal, ¿no? Tenemos ahí un morrito muy afilado que además también ayuda a tener mejor aerodinámica. En el capó tenemos también nervios muy marcados en la zona central y en los extremos laterales, además se hunde, muy atractivo en cuanto a diseño. Y en la parte inferior quiero que veáis que tenemos un decorativo de color negro que descarga esa parte de abajo un poquito y tenemos también, estás apuntando al faro, eso no es la parte negra es esta, ¿vale? De verdad, en serio, avisadme en comentarios si no la renuevo, ¿vale? Esta parte negra que descarga un poquito el diseño, aquí tenemos como una especie de cromado o de aluminio cepillado quizá más bien, y tenemos por supuesto aerodinámica activa para que la batería se pueda refrigerar cuando sea necesario. Ahora vamos a alejarnos un poco y vamos a ver que es importante también que las ópticas están separadas. Tenemos la óptica principal en la parte de abajo y la óptica secundaria, la iluminación diurna y los intermitentes en la parte superior. Bien. Espejos, retrovisores en color negro, detallito que suele gustar, descarga un poquito el diseño, tal. Si quieres te puedes alejar un poco y podemos ver también que en todo el extremo inferior de la carrocería tenemos la protección típica plástica en color negro, para darle ese aspecto más todoterreno, más sub. Más temas importantes, si elevas un poco la cámara vas a ver que tenemos el techo en color negro porque es un techo de cristal que ahora vamos a ver bien. No hace falta que nos entretengamos tanto en ver los elementos del coche, pero vamos poquito a poco. En la parte de aquí tenemos el pilar B descargado en color negro y más interesante aún es que si abrimos el coche, detalle de deportividad, no tenemos marco de las ventanillas, sino que las tenemos directamente así desnuditas. Otro detalle que da deportividad. Hay un problema cuando se hace esto y es que las marcas se apoyan en el marco de la puerta para darle rigidez al coche. Cuando quitan el marco tienen que recurrir a refuerzos un poquito más agresivos, etcétera, para que se mantenga la rigidez torsional del coche. Evidentemente todo eso está contemplado cuando lo hacen. Bien, si nos vamos al pilar C ya nos encontramos cosita rara. Un rosco que parece como un donete, que tiene una serie como de estrías y en realidad son puntos de iluminación. Este es el indicador como el que tiene el Renault 5, que desde fuera del coche ya nos indica más o menos, de una manera más o menos intuitiva, cuál es el estado de la carga. Y ahora me gustaría que te vayas allí y me veas así como cortando el coche, no más allí, allí, y veréis que el coche aquí ¡fup!, le sale una caderita que le da un rollito de mucha deportividad. Vente si quieres, Marta. Oye, por cierto, todo el cariño del mundo para mi señora, por favor, que está ahora mismo trabajando con nosotros, así que mucha broma, pero todo el cariño, ¿eh? Bien, tenemos un alerón bastante marcadito y con un detalle muy chino, con esta luz vertical, que es la tercera luz de freno. Esto lo hemos visto parecido en el BYD Atto 3 Evo, pero es verdad que en el BYD Atto 3 Evo tenemos doble. Si te vienes aquí a mi espalda, justo donde estoy, así podemos verlo de lateral, vais a ver que tiene como una especie de falsa cola de pato que refuerza ese toquecito deportivo, y lo que me encanta es que las ópticas son muy rasgadas y de nuevo le da una sensación de aplomo, de culito gordo y de coche un poquito más deportivo de lo que es habitual dentro de esta categoría. Incluso el paragolpes en la parte inferior también se engorda, pues dándole todo ese juego de carácter y demás, cosa que no me gusta nada, y que de hecho aluciné, es que la luz de marcha atrás no está en la óptica principal, es esto de aquí. Sinceramente, es lo único que yo personalmente consideraría, te estás yendo para arriba, vete para el otro lado. Vale. Estamos aquí, ¿vale? Pero ahora bajáis y lo veis, es para el otro lado, Marta. Marta, para el lado contrario, cariño. Venga, chicos, esto es lo que queremos ver. Bueno, pues está aquí, esta luz es la única indicación de la marcha atrás y la verdad es que no me gusta nada en absoluto. Ya que estamos aquí, para no liar más a mi señora, vamos a ver el maletero y ahora veremos el resto del coche por dentro. Tenemos 492 litros de capacidad aquí detrás, cosa que está honestamente bastante bien.
Además, todo muy bien repartido, digamos, no tiene formas raras, no tiene nada extraño, etcétera. Aquí veis cómo cabe mi mochila y llevamos aquí uno de los cables. La banqueta trasera la tenemos en 1/3, 2/3 y, como os dije hace poco, de la manera que a mí me encanta. Si pones 2/3, 1/3, ponme el tercio pequeño aquí. ¿Por qué? Porque así puedo meter un objeto hasta el fondo y aprovechar la zona más larga del coche, ¿sí? Bien. Doble fondo tenemos, y aquí es donde van guardados algunos elementos, como por ejemplo los triángulos. La baliza V16 no la tenemos. Marta, ¿te ayudo? Jolín, es que no... Marta, usa el joystick. Marta, Ya. Marta, bajemos. Bien, aquí tenemos otro espacio donde poder guardar objetos, ¿vale? Fenomenal. Esta cámara es compleja, pero es que Es la primera vez que... Pero es que no solo es compleja, sino que es que mi señora no sé exactamente qué está haciendo. Bien, vámonos a la parte de adelante. Intenta mejor no jugar con el joystick, simplemente muévete tú. Por supuesto, tenemos el cierre automático, pero como me estoy desconcentrando con la cámara, pero bueno, si nos vamos aquí, abro como si fuera un coche térmico, algo de lo que mucha gente se ha quejado. Oye, ¿por qué no abrimos la parte de delante de una manera más moderna? Esto pasa en todos los coches, ¿eh? Bien, pues si nos vamos aquí, abrimos, ¿y con qué nos encontramos en este coche? Pues con una de sus cualidades más top, y es que tenemos un fraletero de 159 litros en el caso de la versión con tracción trasera, que es la más recomendable, y de 152 litros en la versión con tracción a las 4 ruedas, que es este caso. No solo tenemos fraletero, no solo es muy grande, sino que además está hecho de maravilla. Tiene aislamiento en la parte superior, acústico con un acolchado. En la parte inferior lo tenemos en un plástico de buena calidad, todo bien recubierto y además con su junta de goma para que no le entre ningún tipo de agua ni de nada. Y si te fijas un poco aquí, tenemos más goma, que esto lo que hace es un aislante, pero es para la aerodinámica, es para que no quede la rendija del... Si mueves la muñeca así, me apuntas un poco más a mí. ¿O no? Está bien. Bien, esto es para que no quede la rendija esa del capó y entonces pues no entre aire, no haga ruidos y no sea menos eficiente. Además tiene un tapón en la parte de abajo, aunque yo creía que no lo tenía, y de hecho ahora mismo no lo tiene, pero lo recupero. Tiene un tapón en la parte de abajo para que tengamos desaguas y podemos aquí meter, pues yo que sé, por ejemplo, unas botas de trabajo o cualquier cosa por el estilo y podemos desaguarlo. Entonces, este es uno de los grandes valores de este coche que manda narices, ¿no? Porque dices, joder, solo un fraletero es una de las cosas con las que se puede defender. Pues sí, sin duda. De hecho, el otro coche más destacable dentro de la categoría es el BYD Atto 3 Evo, que tiene también fraletero, y lo tiene de 101 litros, y ya me parece la leche. Este es un 50% más grande, así que maravilloso. Si te parece, tú apuntas desde este lado y yo me voy al otro. Vete enseñando el interior si quieres, para que vayan viendo un poco cuáles son las sensaciones que transmiten, las calidades, los elementos que tenemos. Bien, tenemos una enorme pantalla, como no podía ser de otra manera, como en cualquier coche actual. Esa enorme pantalla es de 15,4 pulgadas y habéis visto que ahora mismo se acaba de orientar hacia mí. Esa es la chulería de este coche, de esta marca, y es que la pantalla se puede orientar hacia el conductor o hacia el copiloto. Ahora que estoy yo sentado aquí, se orienta hacia mí. Buen software, aunque no es el número uno de los chinos, pero buen software con muchas funciones, con todo bien traducido, asistente de comandos de voz bien traducido al español, etc. Bien, vamos a ver que aquí tenemos un plástico muy rugoso y algo blandito, con una sensación de calidad, y muy rebajado en la altura del conductor y del copiloto para dar una mayor sensación de amplitud, una mayor entrada de luz al habitáculo, etc. En la parte central lo que tenemos son una especie de apliques en falso aluminio cepillado, porque son realmente de plástico, la iluminación ambiental integrada en esta parte central de una manera bastante discreta, y luego toda esta zona más saliente es como si fuera de neopreno, con las costuras en color rojo, bastante chulo. Ahora si te alejas podemos ver que en el volante también están esas costuras en color naranja. El volante, un volante muy típico, de grosor intermedio, de buen tacto de piel, con pocos botones y muchos de ellos además configurables, y además achatado por la parte baja. A mí me encanta, a mí personalmente me encanta el achatado. Sé que hay gente que odia que estén achatados. Bien, ahora si quieres vamos a ver un poco el asiento para que se vea que
tiene mucha forma, puedes ir bajando si quieres, el reposacabezas es para Jimmy Neutron, yo no sé qué tipo de cabeza es la que puede llegar a caber aquí, y lo tenemos en varias piezas, varios materiales distintos. En la parte baja tenemos esta piel sintética microperforada para la ventilación y calefacción. Tenemos además unos... ¿Qué estamos? ¿En el laboratorio con el microscopio? ¿Qué queremos? ¿Meternos dentro de uno de los microporos del asiento? O sea, pero vamos No a sé, ver. como decía Cristiano Ronaldo, un poquito más y te pegas aquí, ¿eh? Hay una mancha, ¿eh? Bueno, en fin, vamos a seguir viendo. Veis que tenemos las costuras de contraste en color naranja igual, ese cuero microperforado aquí y en la parte alta como una especie de piel vuelta. Los asientos son bastante cómodos, pero luego te hablaré un poco más de ellos. En la parte central, una consola fija bastante grande para hacer esa separación entre conductor y copiloto que siempre da más sensación de coche premium. Tenemos superficie de carga inalámbrica ventilada y superficie de nada, con un separador muy chulo en falso aluminio y con iluminación ambiental aquí. Luego un poquito de plástico negro brillante que, bueno, no creo que sufra mucho porque la verdad es que esta pieza es pequeña, pero ya sabemos que el negro piano sufre con el tiempo. Y en la parte central tenemos este posabebidas, ¿no? Este posavasos, como lo quieras llamar, con ese falso aluminio también, con el Dipal ahí marcado y además las pequeñas presillas que sirven para que no se nos muevan las bebidas, se agarren bien. Fenomenal. No sé si estás apuntando bien, pero yo espero que sí. Si no, esto se convertirá en un podcast y no pasa nada. Bien, si levantamos la tapa que no se puede deslizar para adelante y para detrás, y por cierto, tiene buen acolchado, pues si la levantamos, tenemos un plastiquito, un soporte para poder dejar cosas a mano, pero es que debajo tenemos un pedazo de hueco que es espectacular, o sea, es gigante. Y además, por aquí tenemos ventilación, cosa que está muy bien porque no llega a ser una nevera, pero sí que es verdad que ahí podemos meter una botellita de agua y por lo menos estará fresca. Ahora si bajas un poquito aquí, debajo de esta consola central tenemos el típico hueco que nos deja el puentecillo este, donde tenemos además un hueco extra que aquí vosotros veréis, yo no veo que se puede dejar, pero yo aquí creo que dejaría el mando el típico mando del garaje, ¿no? Una toma USB tipo A mí me está faltando por aquí una toma USB tipo C, que no sé si existe, porque en este hueco, aquí no la hay, ¿eh? Tampoco. Así que ni en un lado ni en el otro. Bien, pues en ese enorme hueco la verdad es que nos faltaría eso. Y cómo no, como ya es cada vez más tendencia, aquí no tenemos guantera. Parece que Toyota ha creado escuela y las guanteras están ahora un poquito sobrevaloradas, ¿no? Bien, abre tú esa puerta si quieres y nos vemos en la parte de atrás. La parte de delante ya hemos visto que desde luego tiene buenas calidades, incluso en las puertas, con los forrados también muy parecidos a los de los asientos. Aquí, tema importante, está bastante alto, ¿eh? Cosa que hace que tengamos que elevar bastante la pata, pero el culo entra prácticamente a la altura a la que estás. Me sorprende eso. Los asientos están súper marcados en forma, no sé si puedes apuntar un poco más para acá, pero lo vamos a ir intentando, problemas de producción, no os preocupéis. Volvemos a tener reposacabezas enormes, mi señora me ha hecho un en plan, hoy castigo. Bueno, reposacabezas enormes, tenemos formas muy marcadas, como digo, de nuevo microperforado para la calefacción en este caso, y esta pieza ya no es como de piel vuelta, sino que es directamente de piel sintética también, pero sin el microperforado. Bien, este es el hueco que deja mi señora, mide exactamente lo mismo que yo, 1,73 m, y tenemos aquí alrededor de los 12-15 centímetros hasta el asiento delantero. Puedo meter los pies por completo en la parte baja y voy francamente muy cómodo. Si cierro, la verdad es que a pesar de que tenemos el techo solar, sigo teniendo por lo menos 4 o 5 dedos hasta arriba, el montante de la carrocería no lo siento demasiado cerca y tenemos una tercera ventanilla aquí. Ahí detrás tenemos una tercera ventanilla que ayuda un poquito a descargar esta zona del habitáculo y que no sea tan agobiante, ¿no? Tan cerrado. Bien, si te vienes aquí, ¿qué tenemos? Salida de ventilación compartida, ¿vale? No podemos mandar el aire hacia dos extremos, sino solo uno, y no podemos regular la temperatura. Tenemos un pequeño hueco portaobjetos aquí para dejar nuestros chismecitos, toma USB tipo C y toma USB tipo A, los dos tipos. Esto, os prometo, os juro por mi vida, que no he llegado a descubrir todavía qué es. O sea, sale el logo, esto se puede como mover, no tengo ni la menor idea de para qué sirve. Tenemos un revistero aquí delante y estoy viendo justo debajo de mí un indicador de top tether, lo que significa que delante también tenemos anclaje ISOFIX, igual que en estas dos
plazas de los extremos laterales donde tenemos ISOFIX, pero de las típicas, de las que simplemente está aquí escondida la argolla y nada más, no viene oculto, no viene nada. Bien, si abro aquí en la plaza central nos encontramos con un gran reposabrazos y además muy mullido, muy comodito, posabebidas, pero aquí no hay presillas. Tema que me gustaría que hubiera. Tampoco tenemos, que me gusta mucho cuando lo hay, pero no es habitual desgraciadamente, no tenemos una forma de acceder al maletero y por lo tanto no podríamos llevar aquí ningún objeto largo colocado, ¿no?, que pueda atravesar. Ahora, si quieres, vamos a ver qué tal en el asiento central, que le voy a levantar el reposacabezas. Bueno, lo dejamos así. Bueno, esta plaza es clarísimamente más abultada hacia afuera, más estrecha, bueno, pues es menos cómoda como es normal y por supuesto me meto con los hombros en las laterales. Bueno, pues la típica tercera plaza de servicio, es lo habitual dentro de este segmento. Pero sí que es verdad, baja un poco la vista y vas a ver que aquí en esta zona la consola central no se mete nada hacia mí y esto lo que permite es que yo en la plaza central pueda ir con los pies bien pegaditos y bien metidos hacia adelante para no ocupar en las plazas laterales. Probablemente esta sea una de las mejores plazas centrales que he visto en mucho tiempo. Como ya hemos visto el maletero, os contaré otros detalles. Las calidades de la puerta trasera son exactamente las mismas que en la puerta delantera y tenemos un huequecito que me pasa lo mismo que la de delante. No lo enchufes, no te preocupes, si se ha visto ya. Pero gracias, Marta, te quiero. De nada. Bueno, tenemos el hueco muy parecido al de las puertas delanteras y ahí si quieres sí que enséñalo, que eso además ha sido aportación tuya. ¿Qué le pasa a la puerta delantera? Que no cabe la botella de agua. ¿Y qué nos gusta a nosotros llevar? Llevar mucho agua. Bien, pues no hay ningún sitio en el que tengamos un hueco grande donde llevar una botella de agua. Ya veis que esa está aplastada totalmente. Así que, bueno, pues esto es todo lo que tenemos. Bien, un tema que creo que es importante es que más del 70% de las personas que veis los vídeos no estáis suscritos y como veis, cuantos más os suscribís, más nos apoyan, más vamos a eventos, etcétera. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos y a los que no, pues os animo a que, oye, ya estáis viendo los vídeos, pues suscribíos al canal y así pues podremos tener un poquito más de fuerza para ir a más cosas y demás. Ahora os voy a contar sobre la experiencia de conducción, sobre la batería, sobre el sistema motriz, etcétera. Marta, ¿algo que aportar al vídeo? Que era muy difícil grabar, la cámara te seguía a ti todo el rato. Y yo me hacía un lío porque soy disléxica, ¿vale? Entonces yo giraba a la derecha y se iba a la izquierda. O al revés. Así que los que luego me decís, no, es que mareas con tanto movimiento, tal, ya más mareado yo estoy utilizando la cámara, ¿vale? O sea, es muy difícil. Es muy complicada. Bueno, seguimos con la dinámica y todo lo demás. No he podido hacerle prueba de consumos y de autonomía real, etcétera, por un motivo muy sencillo, y es que me han dado la versión con tracción a las 4 ruedas, versión que consume evidentemente más, entonces la verdad es que no me parecía interesante hacerle un vídeo de viaje, pero es que además hay que tener en cuenta que me han dado una versión matriculada en Países Bajos, si no me equivoco, o en Alemania, no sé de dónde, pero bueno, sé que es un país de fuera. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues lo que pasa es sencillamente que lleva unos neumáticos especiales de invierno que allí los ofrecen como un paquete extra, que no son los que vamos a tener aquí, son unos neumáticos que dan más ruido de rodadura, dan un poquito menos de confort de marcha y dan también un consumo más alto. Son neumáticos, por cierto, muy interesantes, que tienen no solo el MS, el Mud and Snow, sino además la certificación de los 3 picos de nieve, ¿no? Esos son los neumáticos que puedes utilizar como sustitutivo de las cadenas en sitios en los que se obliga a utilizar cadenas. Bien, fuera de eso, estamos hablando de un coche que, aunque compite con las opciones que están dentro del segmento C-Sub, en realidad es un coche incluso un poquito más grande, son prácticamente 4,6 metros, así que nos acercamos peligrosamente al segmento D-Sub, donde ya entraría en la pelea con otros coches distintos, como el Tesla Model Y, y no es su rival. ¿Por qué? Bueno, pues porque este coche cuesta casi 10.000 euros menos que un Tesla Model Y. Es un coche muy distinto además, ¿eh? Estamos hablando de un SUV más convencional, no con un diseño tan coupé, tan deportivo y demás, sino lo típico de 2 volúmenes, una forma muy de SUV clásico. Bien, temas importantes. Tenemos una batería LFP combinada con un sistema de 400 voltios, lo que hace pensar que a priori esta sea una opción técnicamente peor que el BYD Atto 3 Evo. Sorpresa.
porque aunque este coche utiliza batería LFP y sistema de 400 voltios, frente al Atto 3 Evo que utiliza 800 voltios, este coche carga a 200 kilovatios de potencia máxima en corriente continua, es decir, está muy por encima de todos los otros coches de este segmento, a excepción del Atto 3 Evo. El Atto 3 Evo carga a 220 kilovatios, es decir, la diferencia no es enorme. Y la curva de carga es muy parecida en los dos, tiene un rendimiento francamente muy parecido en la carga. Del 10 al 80% este coche carga en 23 minutos aproximadamente, es decir, rinden muy similar, cosa que habla a favor de este coche por dos motivos. Uno, tiene 20 kilovatios menos de potencia en la carga rápida, pero rinde casi igual, y tiene 400 voltios en vez de 800 voltios. Pero el rendimiento no es lo único importante. El pasar a 800 voltios nos da una ventaja importante, y es que menos energía se transforma en calor. Es decir, en este coche, cuando lo cargamos, perdemos más energía que directamente se pierde, porque se convierte en calor, mientras que en el Atto 3 Evo, pues esa energía no se pierde, directamente se traslada a la batería. ¿La diferencia es notable? Bueno, pues es notable a largo plazo, es decir, esto repercute en el gasto de uso del coche, pero no es nada en absoluto dramático. De hecho, hablad con cualquier propietario de Tesla, ¿qué le importa a ellos eso cuando sus coches consumen mucho menos y que luego pierdan un poco de energía en las cargas? Pues les da absolutamente igual. Pero es un detalle técnico que creo que hay que comentar, es decir, el paso a los 800 voltios no solo permite que alcancemos tasas de carga más altas, sino también que las pérdidas energéticas cuando se carga sean menores. Dejando todo eso a un lado, tenemos una batería de 68,8 kilovatios hora, eso es la capacidad neta, la capacidad bruta, pero la capacidad útil es de 68 kilovatios hora clavados. Es curioso porque se reservan un buffer de tan solo 0,8 kilovatios hora. El buffer, para quien no lo sepa, es una reserva de energía como la reserva que teníamos en los coches gasolina, más o menos, ¿no? De, oye, para no quedarme tirado. Bueno, pues en ese caso es para eso, para tener 0,8 kilovatios hora de emergencia por si nos quedásemos sin energía, pues para que el coche no se quede tirado, pero también es para que a lo largo de la vida útil del coche la degradación de la batería, la pérdida de autonomía, no sea notable para el usuario. Y reservarse un buffer tan pequeño, bueno, es una decisión bastante curiosa. Siendo una batería LFP, se entiende. A mí personalmente me gusta más, si la batería es grande, que se reserven un buffer de seguridad un poquito más amplio. Detalle técnico también bastante friki, pero bueno, para que lo tengáis en mente. En la conducción, este coche me gusta muchísimo por varios aspectos. Esto es de tecnología y no es de conducción, te lo he comentado antes, pero me gusta muchísimo que tenemos la vista despejada, la vista frontal despejada y una mejor visibilidad, como en los Tesla, porque no hay cuadro de instrumentos que nos esté ahí distrayendo, obstaculizando la mirada y demás. Tenemos una enorme pantalla en la que se deriva prácticamente toda la información, y para complementarla tenemos un head-up display, y no solo un head-up display en el que se proyecta la información clave, se proyecta la batería restante, se proyecta la velocidad a la que debo circular según la vía, se proyecta la velocidad a la que voy, etcétera, sino que además tenemos funciones de realidad aumentada, algo de lo que hasta hace muy poquito presumían las... Perdona, era un mosquito. Era algo de lo que presumían las marcas premium, y ahora lo tenemos en una marca que no es premium. No es premium porque no tiene precio de premium, es mucho más barata que, yo que sé, una Mercedes, una BMW, una Audi, ¿no? Pues tenemos funciones de realidad aumentada en el head-up display. También te digo, si te compras la versión más básica no tienes head-up display, así que te tienes que conformar con el formato ese tipo Tesla, sin cuadro de instrumentos y con toda la información en la pantalla, cosa que a mí me da un poco igual, pero sé que a gente de la generación de mi padre no les gusta mucho porque están acostumbrados a tener su cuadro de instrumentos con la información ahí fácilmente disponible y tal. Entonces, ver en la pantalla principal donde tengo puesto el intermitente, ver la velocidad a la que voy y demás, pues bueno, eso, nos gusta más tenerlo enfrente que tenerlo aquí a la derecha, ¿no? Te acostumbras, pero bueno, qué preferencias. En la conducción es un coche que se siente muy confortable y al mismo tiempo se siente suficientemente reactivo. Es verdad que, como la inmensa mayoría de coches de este segmento, no tiene una dirección excesivamente comunicativa, es una dirección más bien filtrada. Es verdad que el freno tiene un tacto más bien un poquito esponjoso, y sí que te diré que tiene un bastante notable lag cuando uno pisa el acelerador a tope hasta que el acelerador reacciona. De hecho, ahora creo que vamos a tener la oportunidad de verlo. Escuchad, que voy a darle un pisotón
¿Veis lo que tarda en responder? Bueno, pues eso suele pasar en muchos coches con batería LFP y con un nivel de potencia alta. En este coche es especialmente notable. Por otro lado, tenemos la frenada regenerativa configurable, como es muy habitual, en 3 intensidades distintas, y es verdad que en este coche lo mejor es mantenerlo en el mínimo. ¿Y por qué? Pues porque si lo subimos, que aquí lo puedo subir desde el mismo volante porque está configurado para poder subirlo, si lo subimos es verdad que cuando sueltas el acelerador es demasiado on-off, ¿vale? En muchos coches la transición entre aceleración y retención de la frenada regenerativa es como progresiva, es muy agradable, va poco a poco, y en este coche es un poquito interruptor. Sueltas y enseguida te retiene de manera un poco excesiva. Es verdad que hay coches en los que lo he notado más, por ejemplo, en el Omoda 5 o en el Jaeku 5, sí, eléctricos evidentemente, es tan marcado que llega a ser desagradable, llega a ser incluso un poco peligroso. En este coche no es así, pero sí que es verdad que se notan ese lag en la aceleración más que en cualquier otro coche dentro de este segmento, y se nota ese activador on-off de la frenada regenerativa que, bueno, te acostumbras a él, pero se podría pulir, y además se podría pulir por una actualización over the air. Me gusta bastante el equilibrio que han conseguido en las sensaciones de la conducción, porque, como te digo, es un coche que se disfruta porque tiene un buen aislamiento acústico, a pesar de que, vamos a comprobarlo porque no lo sé, no tiene el cristal doble laminado, como sí lo tiene, por ejemplo, el Toyota CHR Plus, pero entiendo por el nivel de aislamiento tanto del aire como de la rodadura de los neumáticos, entiendo que debe de tener unos muy buenos forrados en esa parte inferior. Además, también es un coche que tiene un buen coeficiente aerodinámico, que eso ayuda pues a que el paso del aire, cuando vamos incluso a velocidades altas, no se cuele tanto en el habitáculo. Ya te digo, es un coche que está bastante filtrado en general, pero no creo que pretendas en un coche de este tipo sensaciones mega deportivas, sino más bien que sea un coche cómodo para viajar, cómodo para hacer largas tiradas de kilómetros, y para eso la verdad es que está perfectamente afinado. El BYD Atto 3 Evo y el Skoda Elroq son probablemente los coches más finos en ese punto, los coches más europeos, ¿no? Con ese puntito más reactivo, un poquito más agresivo, unos tactos un poco más duros y en general pues más comunicativos. Este coche yo lo pondría quizá en el top del grupo gordo de chinos, pero quizá no está tan arriba como esos dos. Pero ya lo dije con el Leapmotor B10, que es un coche que es más bien barcazo, es más bien muy blandito de suspensión y tal, que eso no es una cuestión de que sean mejores o peores, sino simplemente de que te guste más un estilo de conducción un poquito más deportivo, que te guste más un estilo de conducción un poquito más confortable. A mí antes me encantaban los coches rígidos tipo kart, tipo coche de competición, y cada vez me gusta más y agradezco más coches que sean más blanditos, más cómodos y demás. Tema también interesante es que la verdad que las sensaciones que me ha transmitido el asiento son muy buenas. También aquí creo que el mejor del segmento, con una gran diferencia, es el BYD Atto 3 Evo, pero este coche tiene un muy buen asiento, con un buen apoyo lateral, con un apoyo lumbar suficientemente firme y, en definitiva, pues bueno, un asiento bueno para un coche que pretende ofrecernos largas sesiones de kilometraje. A nivel de tecnología, cuando vas conduciendo, la verdad es que está francamente bien, entre otras cosas, porque a diferencia de algunos chinos, sí que tienes el asistente de voz con comandos en español, y aunque no es uno de estos que integra funciones de inteligencia artificial, es decir, que le digas lo que le digas, con la palabra que se lo digas te entiende, pues en este caso no, en este caso tenemos una traducción palabra a palabra en el formato más clásico posible, pero aún así se ha hecho muy bien, y la verdad es que cuando, por ejemplo, le dices: ¿Qué pasa? Abre la cortinilla del techo. Abrir el parasol. Ya veis que se está abriendo, y aquí lo interesante es que no se entiende, tanto si le decimos cortinilla como si le decimos parasol, es decir, tiene diferentes palabras que puede aceptar para hacer la misma función, así que está francamente muy bien hecho. Luego, a nivel del reparto de los menús, la información, etcétera, yo creo que hay algunos puntos de información que están como demasiado condensados, como que tienes demasiados botoncitos, cosa a la que te acostumbras, pero bueno, sí que es verdad que a nivel de interfaz se podrían hacer algunas pequeñas cositas quizá para que sea más rápido, más sencillo, más intuitivo. En general, de todas formas, también te digo, es un coche que ha encajado tan bien en el mercado por precio y prestaciones que en realidad estoy intentando ser lo más quisquilloso posible con él y buscarle los puntos más
posiblemente criticables. Es un coche extraordinario, es un coche con un buen nivel de autonomía, es un coche al que le puedes sacar unos consumos que están dentro de la media, pero que tiene una suficiente batería como para hacernos tiradas de 300 kilómetros reales en autopista sin dificultades, y que sobre todo compensa todo aquello con un sistema de carga mucho más rápido que el de prácticamente cualquier opción del mercado. Así que puntito extra a su favor, pero es que además tiene unas calidades en el interior extraordinarias, tiene un equipamiento de serie muy alto y una oferta de precios muy competitiva. Creo que igual que BYD han acertado de lleno en optar por una batería LFP, esto lo hemos hablado en innumerables ocasiones, porque son baterías que ofrecen, al menos a priori y sobre el papel, una vida útil más extensa, es decir, vamos a tenerlo durante más kilómetros antes de que pierda autonomía, y además son baterías que son menos sensibles al mal uso, entre comillas. Las puedes cargar del 0 al 100% sin ningún tipo de inconveniente y las puedes descargar del 100 al 0% sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos bomba de calor, tenemos preacondicionamiento de la batería, y eso es muy importante porque si tienes una batería NCM, cuando te compres un coche eléctrico, el preacondicionamiento te puede dar un poco más igual. Si tienes una LFP, en invierno, como no tengas preacondicionamiento de la batería, te vas a enterar de lo lento que va a cargar. Así que en este coche, la verdad es que el paquete que tenemos por el precio que ofrece es extraordinario. Y destacaría especialmente la carga tecnológica, destacaría la habitabilidad, incluyendo su fraletero de 159 o 152 litros en la parte delantera, depende de la versión que te cojas, ¿no? Destacaría el hecho de que, aunque a mí personalmente no me interesa y sé que no será ni muchísimo menos la más vendida, pero tiene en la gama una versión con tracción a las 4 ruedas, destacaría que tiene batería LFP, destacaría las plazas traseras, destacaría, bueno, un montón de cosas que hacen que este coche, por el precio al que lo han lanzado al mercado, pues evidentemente se ha convertido en un caramelito que en tiempo récord se ha convertido en uno de los coches eléctricos más vendidos en nuestro país. Y es tan bueno que desde dentro de casa ha dejado en mala posición al S07, que carga demasiado lento y que dentro de muy poco, o cuando veas este vídeo a lo mejor ya ha ocurrido, va a recibir una actualización de batería para ser tan interesante como este coche o más, porque es más grande, más tecnología, más de todo. Así que, como te digo, mi valoración sobre este coche es muy positiva. Creo que juega en la liga de los pesos pesados dentro de este segmento, junto a otras opciones que me encantan, como el Skoda Elroq, que es sensacional, el BYD Atto 3 Evo, que también es muy bueno, pero en temas como por ejemplo el software no es tan bueno como este coche, o el Leapmotor B10, que ese también es la repanocha en cuanto al equilibrio entre precio y lo que ofrece. La diferencia importante es que este coche se posiciona por encima en precio del Leapmotor B10, pero también te ofrece más. Probablemente son los dos coches que mejor balanceados están en relación al precio y lo que ofrecen, pero en extremos totalmente diferentes. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjame un like y nos vemos a la próxima.